cuáles son los pasos bíblicos que Dios espera que podamos dar para vivir una vida en santidad con Él. Yo he traído algunas definiciones aquí de santidad de algunos diccionarios y también traje la tradición de la traducción de la Biblia. Por ejemplo, en el diccionario dice santidad, un término que procede del vocablo latino santita. Es la característica de aquel que es santo. En el ámbito religioso, un santo es un sujeto que desarrolló un vínculo especial con un ser divino. Otra definición de santidad es la siguiente. La santidad es aprender a tener en la vida cotidiana la misma vida de Cristo que se ha recibido a través del bautismo y que debe ser desarrollada a lo largo de la vida, en especial en la familia. La santidad no solo es un llamado, sino que es posible y también es necesaria. Nótese que le estoy dando dos definiciones del diccionario de santidad. Ahora, la Biblia establece la definición de santidad como una persona que ha sido apartada para uso sagrado. Y me gusta la versión de la Biblia. Persona apartada para uso sagrado. Dios quiere que seamos apartados para uso sagrado, que nuestra vida espiritual esté en comunión con Él. De ahí el versículo de la lectura bíblica. Sed santo porque yo soy santo. Es decir, si Dios nos manda a que seamos santos, es porque Dios entiende que podemos lograrlo. Ahora, la santidad no se consigue de un día para otro. La santidad es un proceso de toda la vida. Y si Dios dice sed santo porque yo soy santo, es porque Dios no puede vivir con personas que no sean santas. De hecho, para ir al cielo hay que vivir en santidad. Y es cierto que la Biblia dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso es cierto. Pero Dios va a completar lo que nos falte. Es decir, usted no puede pensar que se va a santificar cuando Cristo venga. La santificación es un proceso diario. A diario tenemos que ir dejando cosas que nos impiden tener una relación más estrecha, más consagrada, más íntima con nuestro Creador. Y llegará un momento que cuando usted deseche esas cosas, va a vivir una vida que le agrada completamente a Dios. Es cierto que el camino vamos a tener pruebas y dificultades que nos lleven a depender automáticamente de Dios. Podemos mencionar algunos de los personajes bíblicos que pasaron por situaciones difíciles, pero lograron la santidad a través de su relación con Dios. Veamos, por ejemplo, el caso de Adán, Abraham, Enoc, Noé, Moisés, Josué, David, Salomón, los profetas, Juan el Bautista, los discípulos y el mejor de todos los ejemplos se llama nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo ellos, a través de sus años que vivieron aquí en la tierra, pasaron por situaciones difíciles, pero decidieron consagrarse a Dios. Y Dios le ayudó de una manera muy especial. Algunos dicen que Jesucristo era un santo porque era Dios, pero aquí la Biblia establece que otros seres humanos normales como tú y yo llegaron a la santidad a través de una relación personal con el Creador. El caso que vamos a tratar en esta mañana lo vamos a enfocar en Pedro y el apóstol Pablo. Y todos aquellos que han estudiado el Nuevo Testamento, específicamente los evangelios, se van a dar cuenta qué clase de discípulo era Pedro. Sin embargo, después que él negó al Señor en la crucifixión, lo que parecía que el mundo se le venía abajo, que había traicionado a su maestro, que deseaba morir, esa parte Dios la convirtió en una bendición, porque desde ese día Pedro cambió en un seguidor de Cristo de verdad. Y algo que me llama poderosamente la atención, amigos y hermanos que me están viendo a través de la internet, es el hecho de que Pedro se pasó 3 años y medio caminando con Jesús, durmiendo con Jesús, comiendo con Jesús. Es decir, tenía el mismo Dios en persona.
Aún así, Pedro no cambió en esos 3 años y medio, hermanos. Si ustedes leen la historia de Pedro, van a ver que Pedro cambió después de haber negado a su maestro. Luego, en el día del Pentecostés, cuando bajó el Espíritu Santo y se derramó sobre todo los que estaban ahí, Pedro recibió una unción del Espíritu Santo. Y desde ese momento Pedro cambió. Hasta el punto de Pedro ser un instrumento de Dios para curar enfermos y resucitar muertos. Yo le pregunto a ustedes, ¿cómo una persona común puede resucitar un muerto? Porque Jesucristo lo hizo, pero Jesucristo era Dios. Ahora, Jesucristo pidió la dirección del Padre cuando resucitó a Lázaro. Entonces, ¿cómo Pedro llega a una situación igual a la de Jesús de poder resucitar un muerto? La Biblia me dice que Pedro resucitó a Tabita, la famosa llamada Dorca. Ahora, ¿tenía Pedro poder en sí? No. ¿Tenía Pedro comunión íntima con Jesús? Sí. Entonces Jesús se manifestó a través de Pedro y levantó a Tabita de los muertos. La Biblia dice que cuando Pedro llegó a su casa y ella tenía un día que había fallecido. O sea, que no fue un truco, ¿no? Ni un asunto de magia. Fue una realidad. Ya estaban ahí la plañidera gritando y los familiares y todo. Pero qué poderoso fue ese sermón de Pedro. Y después qué poderoso fue ir y tocar a Tabita. Cuando Pedro llegó, dice la Biblia, que le dijo, salgan todos, déjenme solo con ella, que necesito hablar con Dios. Y a través de la oración, Pedro le oró a Dios y Dios usó a Pedro para levantar a Tabita. ¡Qué poder de este discípulo! Esto nos da a nosotros esperanza de saber que si Pedro, a pesar de todas las cosas que hizo con Jesucristo, llegó un momento en su vida que se consagró de una manera increíble, tú y yo también podemos hacer. Ahora, ¿dónde tuvo el cambio de Pedro? ¿Por qué cambió Pedro después de haber negado a su maestro? ¿Qué hizo Pedro después que no hacía antes? Bueno, en el libro de los Hechos habla que Pedro se la pasaba estudiando la palabra de Dios, que Pedro se levantaba temprano a tener comunión con Dios. Es decir, Pedro dijo, me voy a consagrar. Y aunque Pedro tenía esposa e hijos, Pedro decidió 24/7 caminar con Dios. Ahí está la clave. Usted no tiene que dejar de trabajar. Usted no tiene que dejar de hacer sus compromisos diarios para consagrarse a Dios. No, en medio de ellos, usted puede consagrarse a Dios a través de una oración sencilla, cuando está trabajando, cuando va conduciendo su vehículo, pero en la noche y en la madrugada usted tiene que tener una relación de calidad con Dios. Tiene que sacar tiempo para hablar y conversar con Dios. Entonces, nosotros observamos que Pedro cambia en ese sentido porque se consagra a Dios. Ahora, un detalle que quiero traer antes de seguir hablando de Pedro. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor dijo, yo quiero que me hagan un tabernáculo para habitar en medio de ustedes? El Señor dio todas las indicaciones de cómo hacer el tabernáculo. Y así el pueblo de Israel lo hizo. Pero me llama la atención que Dios le dijo que pusieran el siguiente letrero en la puerta del tabernáculo. Y es el mismo que tiene el título del tema de esta mañana. Santidad a Jehová. Ahora, ¿cómo era ese letrero? ¿Ustedes creen que era un letrero ahí pintado a mano, a lo que saliera? ¿O un letrero de cobre o de hierro? No. La Biblia especifica que Dios pidió que su letrero fuera en oro. La lámina con la que pusieron el nombre de Santidad a Jehová a la entrada del templo era en oro puro. ¿Qué me dice esto? Mire, al Señor Jesús le gustan las cosas buenas, porque Él es especialista en darnos las cosas buenas. Así que cuando tú le vayas a dar algo a Dios, dale lo mejor que tú tienes. Si tú le vas a dar un servicio, dale el mejor servicio. Si va para la iglesia a adorarlo en sábado, ve con la mejor ropa. No por lo que digan los hermanos, no, por el Dios que te está observando. Ve a adorar a Dios con lo mejor que tú tengas. Si va a hacer obra misionera, si va a ayudar a un prójimo, haz lo mejor que tú tengas para la gloria de Dios. Porque a Dios le gusta lo mejor. Porque Él es especialista en darnos a nosotros lo mejor que nosotros necesitamos. Entonces,
Es importante que nosotros podamos tomar en cuenta que la santidad solo se puede llevar a través de Jesucristo cuando nosotros sacamos de este corazón egoísta que tenemos todo aquello que nos impide consagrar. Y vamos a ser sinceros, nacemos con un corazón egoísta y lo podemos ver en los niños. Ustedes ven que los niños pequeños, cuando tienen sus juguetes, no lo quieren compartir con nadie. Hasta gritan si usted se lo quita. O sea, todo posesivo para ellos. Ellos no quieren que su cosa nadie la toque y que nadie la tenga. Entonces, cuando crecemos con ese corazón egoísta, queremos también después de adultos acumular las cosas para nosotros. Y lo vemos en el diario vivir. Hay personas que tienen de todo, mientras que hay otros que no tienen nada. Usted, por ejemplo, pasa aquí en cualquier casa y ve 4 o 5 vehículos estacionados, mientras hay personas que no tienen un solo vehículo para transportarse. Entonces el hombre lo que quiere acumular para sí, pero el evangelio de Jesucristo es diferente. Necesitamos vivir para los demás. ¿En qué sentido? En compartir las bendiciones que Dios nos da con ellos, ayudar al necesitado. Miren, por más mal que estemos nosotros, los que estamos ahora aquí en línea, analícelo, hay otros que están peores. Entonces Dios espera que de las bendiciones que Él te da, tú la puedas compartir con los demás. Entonces, le mencionaba al principio que vamos a tratar rápidamente 2 casos, el de Pedro y el del apóstol Pablo. Así que vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, lo que fue la lectura bíblica, pero esta vez vamos a comenzar en el versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 3. Oiga lo que dice Pedro, uno de los discípulos que más trabajo le dio a Jehová, pero que Dios lo convirtió, Dios le cambió su corazón. El verso 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El primer consejo que Pedro nos da es que dice que debemos ser sobrios y que sobre todo ceñir nuestro entendimiento. Cada día debemos aprender más de la palabra de Dios. Cada día debemos estudiarla en oración. Pero también debemos ser sobrios. No debemos dejarnos embaucar por la bebida del mundo, ya sea idolatría, la falsa doctrina, lo que sea. Debemos solamente beber de la fuente de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice ser sobrio. No debemos consumir cosas que nublen nuestra mente. Y eso tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, lo que tú ves en la televisión. ¿Será que esa película que tú ves te ayuda en tu vida espiritual o no? Lo que tú ves en las redes sociales, ¿será que te ayuda en tu vida cristiana o no? Es decir, tenemos que alimentarnos y beber cosas que nos ayuden en nuestra vida personal. Y entonces dice el otro consejo, esperar por completo en la gracia que nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Después de usted dar esos pasos, esperen por fe en Jesús para cuando Cristo se manifieste en gloria. Verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Pablo aquí está diciendo, si ya tú estás en el camino del Señor, no vuelvas atrás, no vuelvas a cometer los mismos errores que tú cometías antes de conocer el camino de Dios. En tu ignorancia, Pedro le llama ignorante esos pecados que tú cometías porque no conocías al Señor. Pero una vez que tú has entrado al camino de Dios, entonces tú tienes que caminar de una manera sabia. Verso 15, la respuesta dice él, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y me detengo un minuto aquí, mis queridos amigos, familiares y hermanos que están en línea. Pedro me está diciendo aquí que sea santo en toda mi manera de vivir. Porque hay veces donde muchos quieren ser santos en lo que les conviene. Cuando le conviene ser cristiano, se ponen el traje de cristiano, pero cuando le conviene se lo quitan. Así no funciona, hermano. Pedro dice aquí, ser santo en toda vuestra manera de vivir. Lo que deja entender que usted no puede esperar el sábado para ser un hermano santificado. Usted tiene que vivir en santidad todos los días. En tu manera de vivir, va al mall, debe mostrar santidad. Estás haciendo una transacción comercial, tú debes mostrar santidad.
Le pongo un ejemplo fácil, que lo viví en carne propia. Bueno, yo tenía un vehículo y lo quería vender y yo sabía que el vehículo tenía un fallo mecánico. Entonces, cuando la persona que le interesó lo vino a comprar, yo le dije, mira, ese vehículo vale tanto, pero como hay que arreglarle tal cosa, te le voy a rebajar X cantidad. Y la persona me dijo, no hay problema. Y yo se lo vendí. O sea, le hice la anuencia de que tenía un fallo mecánico y que por eso le estaba bajando el precio. Ahora, yo conocí otro caso de un hermano que vendió un vehículo y le dijo a la persona, no, ese vehículo está, como dicen en Dominicana, por el librito. Se prende hasta con la llave de afuera. Y el otro hermano, creyéndole, lo compró. Pues a los 15 días el vehículo comenzó a dar problemas. Y el hermano sabía que el vehículo tenía que dar problemas. Entonces, usted no puede ser santo haciendo esas cosas. Y solo le doy este ejemplo. Pueden haber más, pero no me voy a detener en eso. Solo le he dado este ejemplo para que vean que debemos ser santos en todas nuestras transacciones comerciales. Entonces, en el versículo 15, Pablo dice, Pedro, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y lo que es el versículo de la lectura bíblica de hoy dice el 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Quién es que nos manda la santidad? Pedro, no. Es Jehová. Es Dios que dice, y eso que en otra parte de la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces estamos haciendo planes para ir al cielo y no queremos santificarnos, pues entonces no lo vamos a ver. Porque en el cielo vivirán los santos que el Señor salve cuando lo venga a venir a buscar en gloria. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y cómo podemos comenzar a vivir en santidad? Bueno, una manera práctica es comenzar a dejar aquellas cosas, como le decía, que no me ayudan en mi santidad. Si usted sabe que hay algo que en el cielo usted no lo va a usar, vaya dejándolo aquí. Vaya dejándolo aquí con tiempo, porque allá no lo va a usar. Y comience a usar la cosa que Dios quiere que usted use. Entonces, ya tenemos que dejar nuestra vana manera de vivir, dejarla en el pasado. Y quiero rápidamente ahora pasar a la parte de Pablo, pero primero quiero recordarle lo que dice el libro de Gálatas. Acompáñenme al libro de Gálatas, porque también hacemos una conexión. Libro de Gálatas. Aquí el apóstol Pablo habla de la característica de aquellos que andan en santidad o de aquellos que tienen un corazón egoísta y andan en la carne. Porque déjenme decir, hermanos, amigos y visitas que me ven a través de la internet, solamente hay dos caminos, el de la santidad y el de la carne. Usted decide en cuál está. Entonces, en Gálatas capítulo 5, nos habla del fruto del Espíritu Santo. Pero yo quiero primero ver lo que Pablo habla sobre la obra de la carne. En el verso 19 dice de Gálatas 5, y manifiestas son las obras de la carne, que son dos puntos. Escuchen bien: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y la lista sigue. Verso 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces usted puede analizar si usted practica estas cosas. Analícelo ahí, Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21. Nos habla de las obras de la carne. Idolatría, orgía, contienda, celo, ira, pleito, borrachera. O sea, alguna gente nos dice, ustedes los adventistas no toman alcohol. Claro que no. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero aquí la Biblia condena la borrachera. Usted tiene que tener su cuerpo. El Espíritu Santo no puede morar en un cuerpo que consuma alcohol, que se viva embriagando a cada rato. El Espíritu Santo no puede morar en personas que practican orgías. Y no voy a entrar en detalle porque se me haría más largo el tema, pero
Analicen ustedes en su casa tranquilo más adelante el fruto del Espíritu Santo y el fruto de la carne. Ahora veamos cuál es el fruto del Espíritu Santo. Ya le mencioné lo de la carne, que esa la tenemos todos, todos. Si no nos airamos, cometemos adulterio, si no robamos, nos emborrachamos, algo tenemos que tener, porque está escrito en la Biblia y Dios lo hizo así. Ahora, ¿cuál es el plan aquí? Tratar de dejar esas cosas. Si la estamos practicando, que la dejemos. Si queremos vivir en santidad, no podemos hacer las obras de la carne, porque Pablo da la sentencia. Pablo dice, el que practique estas cosas no heredará el reino de los cielos. Y Pablo habla con autoridad, inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, veamos la otra cara de la moneda. ¿Cuál es el fruto que Dios quiere que llevemos? Mire lo que dice el verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Lo primero que Dios quiere que tú y yo tengamos es amor, el uno con el otro. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y cierra el versículo diciendo, contra tales cosas no hay ley. Es decir, si tú tienes el fruto del Espíritu Santo, tú vas a guardar los 10 mandamientos. Por eso Pablo dice, si tú practicas esto, no hay ley. ¿Por qué? Porque tú estás practicando la parte espiritual de tu ser. Recuerda, tu cuerpo está formado de dos partes, una parte espiritual y una parte carnal. Y dependiendo cuál tú alimentes más de las dos, esa te va a dominar. Si tú diariamente te alimentas más de la parte espiritual, entonces esa va a dominar la carnal. Pero si tú te alimentas de la carnal, pues la espiritual se va a quedar detrás de ella. El verso 24 me encanta, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, Pablo, cuando te da la lista de lo que viven en la carne y lo que viven en el Espíritu, él dice que los que son de Cristo han crucificado las obras de la carne. Entonces aquí tenemos un termómetro para medir nuestra vida cristiana. ¿Soy yo de Cristo? Bueno, pues a la luz de la Biblia, analiza si tú guardas el fruto del Espíritu Santo, si eres paciente, si amas a tu prójimo, como dice aquí, si eres una persona gozosa, si tiene paz, la transmite a los demás. O sea, si también tiene fe, el fruto del Espíritu Santo en tu vida te va a demostrar si tú realmente estás en Cristo. Porque Pablo dice que solo los que están en Cristo pueden manifestar este estilo de vida. Si tú manifiestas el de la carne, entonces todavía no está en Cristo. Pero no te desesperes. Eso no quiere decir que Dios te ha rechazado. Eso no quiere decir que tú no puedes llegar ahí. Tú puedes llegar ahí con la ayuda de Dios. Todos nosotros sufrimos situaciones difíciles en la vida. Y los personajes que le mencioné anteriormente, como Adán, Moisés, Abraham, Enoc, Josué, todos ellos también tuvieron un tiempo que vivieron en la carne, hermano. Pero llegó la oportunidad donde ellos decidieron vivir espiritualmente. Y Dios le concedió el privilegio de tener una relación tan estrecha que lograron santificar su vida. Y hoy esos personajes que yo le menciono, de acuerdo a la Biblia, están en la lista de los que irán para el cielo. Estos personajes, hermanos, ya están sellados para vida eterna. ¿Pero qué hicieron ellos? Tomaron la decisión más sabia que usted puede hacer en su vida. ¿Cuál? Vivir en el Espíritu Santo. Vivir agradando a Dios. Nótese que usted puede hacer su vida normal. La vida que usted lleva puede ser normal, pero recuerde, cuando vaya a practicar algo de la parte carnal, que no sea algo que ofenda a Dios. Trabajar no ofende a Dios. Usted respetar a su esposa y amar a su princesa, eso no ofende a Dios. Ayudar al prójimo no ofende a Dios. Que cuando alguien lo provoque y usted se quede tranquilito por amor a Dios, eso no ofende a Dios. Es decir, vive en el Espíritu, viven y de la carne domínela a través del Espíritu. Entonces el apóstol Pablo aquí realmente nos da este consejo. Ahora vamos a otra parte del apóstol Pablo. Vamos al libro de Romanos. Libro de Romanos. Y vamos al capítulo 6. La lección del folleto tocó algo en esta semana sobre esto.
Romanos capítulo 6. Después que usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, de paso, déjeme decirle, esté usted bautizado en la iglesia o no, si ya usted tiene conocimiento de la palabra, usted tiene un compromiso con Dios. No puede decir, no, pastor, porque todavía yo no me he bautizado y yo puedo hacer lo que quiera. No, ya tú tienes conocimiento y para Dios eso es suficiente. Aunque no haya dado todavía el paso del bautismo, delante de Dios tú tienes un compromiso. Y aunque tú no estés asistiendo a ninguna iglesia, Dios te observa desde que te levanta hasta que te acuestas. Y como le he dicho anteriormente, se lo voy a recordar. Cada uno de nosotros tiene un ángel de la guarda que no solamente te protege 24/7, sino que él también lleva un informe diario al Señor. ¿Se imaginan? Un informe diario de todo lo que hacemos. Y si no nos arrepentimos de esos pecados, la Biblia dice que por un solo pecado la persona no entrará al reino de los cielos. Por eso es la importancia que yo le he dicho, no se vayan a la cama sin orar. No salgan a la calle en la mañana sin orar. Pónganse las manos de Dios, porque usted no sabe lo que puede suceder. Entonces, miren el consejo que Pablo nos da en Romanos 6. El subtítulo es la muerte al pecado y resurrección a una nueva vida. Versículo 1, él lo comienza con preguntas y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, después que Cristo te ha llamado a su camino, después que Cristo te ha limpiado, ¿tú vas a seguir pecando porque la misericordia de Dios te perdona? Oiga la respuesta de Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? O no saber que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿A qué se refiere? A una muerte líquida. Lo que hemos sido bautizados en Cristo, hemos muerto con Cristo en el agua. A usted salir del bautismo, usted tiene que salir a una nueva criatura en Cristo Jesús. Claro está que no va a ser un santico de una vez para el otro día, no. Pero entonces, al ser bautizado, usted comienza a dejar cosas en el camino que no le ayudan en su vida espiritual y comienza a practicar cosas que sí le pueden ayudar. Entonces aquí Pablo lo dice bien claro, cuando somos bautizados, ahí morimos con Cristo en la tumba líquida, como le llamamos, que es el agua del bautismo. El verso 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dios quiere que andemos en vida nueva. Por eso nos llama a la santidad. Y el tema de esta mañana, el título es Santidad a Jehová. Cuando tú te santificas para Jehová, tú eres un ejemplo donde quiera que esté. Y eres una inspiración para otro. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, escuchen bien, la naturaleza con la que nacemos, y aquí la palabra hombre incluye tanto a la hembra como al varón, porque es un término general que la Biblia usa. Cuando la Biblia dice hombre, se refiere a toda la humanidad. Entonces el apóstol Pablo dice, bien claro eso, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué dice Pablo aquí? Cuando tú te bautizas o cuando tú tomas la decisión de consagrarte a Dios, el viejo hombre tiene que morir. Y tú me dirás, pastor, entonces ya yo no pecaré más. No, él se queda ahí. Pero tú tienes el control a quién se lo da. Por ejemplo, o le da el control al Espíritu Santo para que dirija tu vida, o te da el control tú mismo para complacerte con cosas que a Dios no le agrada. La vieja naturaleza no desaparece para siempre. Esa la vamos a tener hasta que Cristo venga. Ahora, en el reino de los cielos sí, la naturaleza pecaminosa será eliminada para siempre. Pero mientras estemos en la tierra,
Si no alimentamos más la espiritual, la naturaleza nos vuelve a la posición anterior. Por eso ustedes ven que muchos hermanos se bautizan en la iglesia y con el tiempo se salen. ¿Por qué? Porque cortaron la conexión con Dios, y al conectar la conexión con Dios, vuelven a su vida antigua. Por eso la Biblia dice, el que quiera estar firme, mire que no caiga. Tenemos que mantenernos fieles. Entonces el apóstol Pablo, un hombre experimentado, que ustedes saben que vivió 2 vidas, porque Pablo, tratando de agradar a Dios, ¿sabe lo que hacía? Por eso es que yo digo que en el nombre de Jesucristo se han cometido muchísimas barbaridades en este mundo. Pablo, tratando de agradar a Dios, ¿sabe lo que hacía? Ustedes no lo van a creer cuál es el trabajo de Pablo. El trabajo de Pablo era matar a los cristianos. Pastor, ¿y cómo es posible? Sí, Pablo era un asesino de los hijos de Dios. Pero luego Dios se le aparece a través del Señor Jesucristo. Le dice, Pablo, ¿por qué tú me persigues? Y Pablo le dice, ¿quién eres tú? Y Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Nótese que Pablo pensaba que estaba haciendo algo correcto, matando a todos aquellos que no estaban de acuerdo con su religión. Pero Jesucristo le dijo, no, tú me estás persiguiendo a mí y me estás matando a mis hermanos. Ahora, ¿qué cambio dio Pablo después de eso? Y es aquí donde yo lo quiero llevar, las 2 historias de Pedro y Pablo. 2 personajes bíblicos con un pasado muy negativo, pero que hoy en día lo tenemos como un presente y un futuro promisorio, un futuro espiritual. Pablo también fue otro que fue usado con el poder de Dios. Una vez le picó una serpiente y era para morir. Y Pablo simplemente agarró la serpiente y le echó una candela. Y todo el mundo estaba esperando que él muriera y Pablo no murió. Y en ese tiempo no habían antitetánicas como tenemos hoy en día para ese tipo de picadura de serpiente. ¿Qué sucedió? Dios lo protegió porque Dios tenía una relación personal con Pablo y Pablo la tenía con Dios. Y estamos hablando también de otro pecador igual que tú y yo. O sea que Pedro y Pablo son 2 ejemplos de que cuando se quiere se puede. Ahora, si el Señor me dice a mí, como dice el versículo de la lectura bíblica, sed santo porque yo soy santo, es porque Dios tiene las herramientas necesarias para que tú y yo seamos santos. Pero tú tienes que pedírselo, tú tienes que buscarlo. Está aquí en la Biblia. Todos los pasos bíblicos están aquí, pero Dios no te puede obligar. Dios espera que tú tomes la decisión. Mira, Señor, tú me conoces, yo soy una persona que me airo por cualquier cosa, me enojo por todo, hasta por cosas incomprensibles. Le hablo mal a las personas. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Dice, Señor, ayúdame con este problema. Entonces, trabaja en eso. No deje que la parte carnal se ponga por encima del espiritual, sino al contrario. Cuando te vayas a enojar, bueno, cuenta hasta 10, respira hondo o vírate para otro lado, algo. Cuando le vayas a decir algo a una persona, no se lo diga enojado, porque enojado uno dice cosas que después tiene que arrepentirse. Por lo tanto, cógete tu tiempo. O sea, las obras de la carne solamente pueden controlarse a través del Espíritu Santo. Usted tiene que estar claro en eso. Nadie absolutamente en esta tierra podrá llegar a una santidad que diga, yo no soy pecador. No, mira, tenemos la tierra, seremos pecadores. Pero una cosa es ser un pecador a la clara, sabiendo que lo está haciendo mal hecho. Y otra cosa es pedirle a Dios que te libre de esa situación. Entonces, veamos otro consejo que Pablo da, para que ustedes vean que el problema es que hay un conflicto con la naturaleza, humana y espiritual. Pero le digo la verdad, una de las 2 tiene que ganar. No puede tener a las 2. No puede ser un día carnal y un día espiritual. No puede un día estar consagrado a Dios y otro día haciendo cosas que hacen aquellos que no conocen a Dios. Entonces Pablo lo vivió en carne propia esta situación. Y escuchen el consejo que nos da. Ahí en el capítulo 7 ahora de Romanos. Vamos al versículo 14. Capítulo 7 de Romanos, versículo 14. El subtítulo es El conflicto entre la carne y el espíritu. Pero lo está hablando un hombre que lo vivió en carne propia. A Pablo nadie se lo contó. Esto que escribió aquí lo vivió él personalmente. Dice, verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley nos lleva ¿a qué? A lo espiritual. Pero tú y yo somos carnal.
David dice en otra parte en la Biblia, en pecado me concibió mi madre. Es decir, que todos los seres humanos que venimos al planeta Tierra, venimos con un sello de pecador, transmitido a través de generaciones desde Adán y Eva hasta la fecha. Y Pablo reconoce eso. Y dice el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿A usted no le ha pasado eso? ¿Qué cosas que usted saben que están malas, que no la debe hacer, las hace? Y después que la hace se siente mal, viene el cargo de conciencia, que para mí es el Espíritu Santo hablando. Y tú dices, Señor, volví, te fallé, te prometí que no iba a hacer eso y volví, lo hice. Y tú no encuentras qué hacer hasta que te llega Dios y te dice en el corazón, yo te tengo misericordia todavía, pídeme perdón. Y comienza de nuevo. Entonces Pablo dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Lo que aborrezco es lo que hago. Y entonces me lamento. El verso 16 dice, y lo que no quiero, esto hago y apruebo que la ley es buena. Perdón, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo reconoce que la ley de Dios es buena, que él quiere guardar los 10 mandamientos, pero también él admite que el pecado que mora en él no le permite guardar la ley. Entonces dice el verso 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no es hacer. O sea, no solamente el deseo te da a ti la oportunidad de vencer al pecado. Hay mucha gente que tiene el deseo de ir al cielo, pero no están haciendo la preparación. Hay mucha gente que quieren servir a Dios, pero no se compromete con él. Así que el deseo no basta. Tiene que tomar decisiones claras. Imagínense que yo desee, por ejemplo, hacer otra maestría y me siento en mi casa. Bueno, Señor, yo quiero hacer otra maestría y ahora la voy a hacer en criptología. Y me quedo sentado en mi casa. ¿Ustedes creen que la voy a hacer? Nunca. ¿Me van a mandar el título por internet? No. Tengo que tomar la decisión de inscribirme, ya sea online o a una universidad, para poder sacar ese título. Entonces aquí sucede lo mismo. No es solo el deseo de servir a Dios, es que tú tienes que tomar la decisión de servir a Dios por encima de la carne. Entonces, me encanta el verso 19, dice, 20, que dice, y si hago lo que no quiere, ya, lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así, el verso 21, así que entiendo, queriendo yo hacer el bien, hago precisamente lo que está mal. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Jehová. Es decir, de acuerdo al hombre espiritual, tú te deleitas en la ley de Jehová. Pero veo otra ley en mis miembros, es decir, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mí y en mis miembros. Ahora, el verso 24, ahí, con eso, Pablo plasmó todos los versículos que hemos leído. Si se te olvida otro versículo, que no se te olvide eso. Verso 24. ¿Sabe lo que dice Pablo? Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo reconoce que él quiere hacer la cosa bien, pero el pecado que tiene no lo deja. Pablo reconoce que hay una lucha entre la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Pablo reconoce, por eso dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará? ¿Quién me librará de este cuerpo, de esta lucha? Y dice él de muerte, porque claro está, el que vive en la carne, hermano, está perdido. Y aquí Pablo no se refiere a la muerte que vamos a tener todos. Aquí Pablo se refiere a la muerte eterna. El que está en pecado está perdido. Ahora, ¿dónde está la respuesta? Vean conmigo, versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo vivo con la mente, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gloria sea nuestro Dios. Pablo reconoce que cuando le sirve a Dios con el corazón, le sirve a la ley espiritual. Pero cuando le sirve al cuerpo, le sirve a la ley carnal. Entonces, hermanos, en esta ocasión he traído este tema de santidad a Jehová, porque Dios demanda eso. Dios demanda un individuo santo.
Dios demanda una familia santa. Dios demanda una iglesia santa. Y Él mismo lo dice. Sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, los conflictos que tenemos son normales. No se sienta mal. Ay, pastor, yo quisiera ser, como me dicen algunos, pastor, yo quisiera ser un hermano consagrado, pero que tengo que batallar con eso. Cuando me quiero portar bien con Dios, me porto mal. Eso es normal. Lo que no es normal es que te quede en ese estado, pero es normal que te pasen esas cosas. Tú tienes que decir como Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, gracias le doy a Dios por Jesucristo. Quiere decir que el único que puede romper las cadenas que te tiene esclavizado es Jesucristo. El único. Usted me dice, ¿se podrá, pastor? Sí se puede. Ya le mencioné personajes bíblicos, pecadores igual que tú. Tú quieres dos pecadores más que Pedro y Pablo. Uno asesinaba a los cristianos y el otro sacó una espada y casi le lleva la oreja al siervo del sacerdote por defender a Jesucristo. O sea, eran seres humanos como tú y yo con debilidades, pero aquí vemos a Pablo y a Pedro predicando con una actitud diferente. Ellos decidieron consagrarse a Dios, entregaron su vida a Dios y los frutos se ven ahí. Dios puede hacer lo mismo contigo y conmigo. ¿Por qué tú crees que la Biblia dice el reino de los cielos es para los valientes? Porque hay que ser un valiente para dejar cosas que a ti te gustan y comenzar a practicar cosas que le gustan a Jesús. El cuerpo nos pide muchas cosas que no le agradan a Dios y tú tienes que decirle no para quedarte en el mundo espiritual. Pero si le dices que sí, entonces no puedes progresar espiritualmente. Así que voy a hacer esta oración no solamente para los que están en línea del grupo de la iglesia, sino también para aquellos que puedan ver esta predicación a través de la internet. Dios nos llama a santidad. Pero si tú comienzas el proceso y cometes errores, no te desanimes. Ese proceso se lleva toda la vida. Ahora, lo que sí te puedo asegurar que después que tú subas a un nivel de santidad, en una relación estrecha con Dios, es muy difícil que baje. Porque eso es un asunto progresivo. Poco a poco irá ganando terreno si te mantienes firme y terreno. Y llega un momento que ahora ese pecado que te domina, ya tú ni te acuerdas de él. Porque ya Cristo ha ocupado tu corazón, Cristo ha ocupado tu mente y tú le has entregado tu voluntad a Él. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso quiero hacer esta oración por ti, sin importar la situación por la que tú estés pasando en este momento. Recuerda, Dios te ama. Y una muestra de que te ama es que mandó a Jesús en la cruz del Calvario a morir por ti. Así que qué cosa no te dé Dios cuando lo de más valor para Él fue Jesús y ya no lo dio. Oremos. Padre Celestial, elevo esta oración para todos aquellos que están a través de la internet escuchando esta predicación. Tú conoces sus situaciones, sus necesidades, sus desafíos. Es posible que muchos de ellos quisieran caminar en santidad contigo, pero la carne lo domina. Pero dale, Señor, valor, dale fortaleza, así como se la diste a los personajes bíblicos que hemos mencionado, para que ellos entiendan que tienen dos naturalezas. Tienen la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Y solamente, como dice Pablo, mediante la gracia de Jesucristo es que podemos vencer el pecado y vivir una vida en santidad. Tú mismo dices, sed santo porque yo soy santo. Entonces, Padre Celestial, ayúdanos a vivir una vida que te agrade. Permite que el Espíritu Santo domine nuestras acciones, nuestro accionar, domine nuestra mente y que cuando vayamos a realizar algo, pensemos primeramente en si tenemos la aprobación tuya. Oh Padre Celestial, si hay alguien enfermo ahora que está en línea o tiene algún familiar que está pasando por una situación difícil, en el nombre de Jesucristo, yo te pido que tú le sanes, que le des fortaleza. Sánalo primero espiritualmente, Señor, y luego físicamente, de acuerdo a tu santa voluntad. Gracias, Padre, por este privilegio que nos da de predicar tu mensaje. Y cuando tú vengas en gloria, permítenos ir contigo por toda la eternidad. Es en el nombre de Jesucristo que te lo pido. Amén. Muchas gracias a todos por